Muy bien, vamos a presentar al invitado de hoy. Les decía, se trata de Federico Lemos, autor, quizás han visto la publicidad en televisión, de Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, un documental que va bastante más allá de la vida del exmandatario. Para meternos en tema y darle la bienvenida a Federico, vamos a ver el tráiler de la película. Mirá. Proyecto Valle, 24 del 10. Dale. Porque no quiero que mi hijo siga el camino de mis sobrinos que tuvieron que irse. ¡Viva el Uruguay! Durante los años de la dictadura fue un férreo opositor. Los militares fueron directamente a él para encontrar el chivo expiatorio a través del cual se podía cuestionar a todo el elenco político. Esas cosas le hacen mal al país y fundamentalmente le hacen mal a las Fuerzas Armadas. Tenía esa capacidad de imaginar cosas, lanzarlas, sin pensar en las consecuencias políticas. Y esa vocación crecía a medida que fracasaba. Al comienzo de este milenio tenemos una enorme, formidable responsabilidad y un gran desafío. La actitud de don Jorge Valle fue un cambio dramático en la política hasta ese tiempo. Antes de la Comisión para la Paz no había habido siquiera un reconocimiento. Nadie puede decir que haya estado ajeno a las responsabilidades de las cosas que ocurrieron. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. En la Argentina caían los presidentes. Era una sangría diaria que no paraba. Estaba en peligro la estabilidad política del gobierno. El secreto bancario era como pegarle a tu madre. Porque el Fondo Monetario nos pedía que devaluaran. Tabaré Vázquez pidió el default en un error garrafal. Discutí con mis compañeros muy intensamente. Si usted y el resto del equipo económico no respondieran a esta gente, convendría también que dejen sus cargos. Realmente fue una puñalada por la espalda. Son esos momentos en que uno le hacen crecer las canas, ¿no? Guerra, ¿cómo estás? El cabo hoy nos salva. Le mandaron un avión con plata. Habrá una transferencia al Banco Central. Esta es la zona donde se detectaron los casos. Le avisan de 300 brotes de aftosa. Era para el país un golpe de casi knockout. Llegó a decir, se terminó el gobierno. Muchas de las cosas que ahora después se hacen, él ya las había vaticinado antes. Le tocó una crisis financiera, una crisis bancaria. Hay que cumplir siempre. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Ya nos metimos en tema, Federico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muchas gracias por estar acá. Bueno, la pregunta tiene que ver con la pregunta inicial. ¿Por qué hacer una peli sobre Jorge Valle? Teniendo a, no sé, Sanguinetti o Tabaré Vázquez, que fueron 2 veces presidente de la República. En el caso de Sanguinetti fue el presidente, además, que el primero tras la restauración democrática. Un presidente archipopular como José Mujica. ¿Por qué poner el foco en Jorge Valle? Bueno, Mujica ya tiene varios trabajos documentales, muchos de ellos estrenados en plataformas de streaming internacionales, desde Kusturica para abajo. Varios cineastas y documentalistas han contado la historia de Mujica. Además es un presidente hiper entrevistado a nivel mundial y sin desmerecer la figura y el respeto que me merece, sentía que era un tema que ya estaba lo suficientemente tocado. En el caso de Tabaré Vázquez había también escuchado que había algún proyecto en la vuelta y uno siempre tiene que ser respetuoso cuando hay algún colega que está, aunque sea en una etapa muy inicial, ¿no?, de investigación o lo que sea, eso también inhibió la posibilidad de que me metiera hasta ahí. Sanguinetti, bueno, 2 veces presidente de la República, líder histórico del Partido Colorado, por lo menos en la última parte de este cuarto de siglo y para atrás también. No me interesaba tanto el personaje como me interesaba Jorge Valle, ¿no? No solamente porque entiendo que una figura como la de Jorge Valle y un apellido como Valle, con 4 presidentes en la historia de nuestro país, ¿no? Es muy difícil. Dinastía. Y es muy difícil encontrar en el mundo 4 presidentes con el mismo apellido en un contexto democrático, ¿no? Entonces, no se puede hablar de política en Uruguay sin obviar a la palabra Valle, independientemente de cuál Valle, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, también, no puedo omitir, una de las cosas que también me sedujo muchísimo fue
ese gobierno atravesado por las 7 plagas que marcó profundamente al país desde el 2000 al 2005, sí. Cuando asume el expresidente Tabaré Vázquez y el Frente Amplio llega por primera vez al poder. Además, esas 7 plagas que daban cada una de esas plagas para una película o un capítulo de una ficción, ¿no? Porque solamente 20 horas de material, archivo fílmico y entrevistas quedaron fuera de la película sobre el tema de la crisis. Y también tratar de históricamente reconstruir una parte importante políticamente hablando de nuestro país, ¿no? No solamente desde la vuelta de la democracia hasta acá, sino también las épocas de la dictadura, su proscripción y su relacionamiento con el padre, que es el punto de partida de la película. Es decir, la figura de Jorge Valle y su carácter y su forma de ser, recordada por muchos periodistas, rivales políticos y aliados, daban el marco ideal para, seguramente un periodista... El personaje era pintoresco de por sí. Mucha gente me pregunta, ¿por qué Valle? Yo me pregunto, ¿cómo nadie agarró a Valle antes para hacer una película? Y por supuesto que desde el punto de partida donde yo planteo me desafío a mí mismo a llevar adelante este proyecto, lo hago despojado de cualquier intencionalidad política porque no soy ni fui un votante del Partido Colorado ni un militante del Partido Colorado. Siempre me consideré a nivel político una persona, un libre pensador, como me gusta hablar con mi padre sobre ese tema, en donde a nivel político y a nivel de simpatías a lo largo de mi vida he encontrado distintos políticos, líderes, que en su momento determinado han tenido propuestas interesantes y que me han parecido oportunas para elegirlas en el momento en el que el país las necesitaba. Claro. Por la creencia fuerte de mi parte de que el sistema democrático se ve fortalecido cuando hay una rotación de poder permanente y constante de muchas fuerzas. Entonces, eso es, digamos, el condimento de la receta que me lleva a decir, hay que hacer una película sobre Jorge Valle. Ahora, voy a pecar de utilizar información... Sin spoilear. Sin spoilear. Cuidado que acá los compañeros acá no lo vieron. Él es especialista. Sí. La vi la película, no voy a adelantar demasiado para que vayan a verla, sí recomendarla porque creo que es un documento valioso a tener en cuenta. Y además es cierto, tiene una narración coral y plural, digamos. Yo aclaro que no la vi, pero quiero verla. Vale la pena. Pero a lo que ibas a... ¿Y qué hace Gorsi ahí? ¿Y quieres ver la película también? Y debe ser. Claro. No, debe ser alguna vez que estuvo Jorge Valle. Claro. Debe haber porque lo veía hablando distraído. Valle en Buscadores. Seguramente Valle pasó muchas veces por Buscadores. Ahí está. Sí. Exactamente. Bueno, pero a lo que Valle fue... yo en este programa hace como... ¿Cuánto que estoy acá? 16 años. Nunca he convidado con el mate a nadie. He convidado a 2 personas nada más. Que me lo pidieron. Hay uno que no lo puedo creer. Bueno, ¿por qué no puede creer? Si me pidió un mate a alguien, tengo que convidarlo. Yo siempre he convidado con el mate. Pero quien me pidió un mate y especialmente quise sacarme el micrófono y llevárselo fue al doctor Jorge Valle. Fue el primero que convidé con un mate y señalé 2 hechos 2, que si me puede ya los cuento. No, pero es que déjenme contarlo. Bueno, los cuento después. 2 hechos 2 muy menores de Valle, que lo he contado en la radio, lo he contado acá, y que cuando el Checho me deje, voy a contarlo de vuelta acá, que son menores, pero para mí fueron significativos de esta personalidad única e irrepetible que es Jorge Valle. Ya te levanto el centro. Termino con esto, que voy a utilizar información de otra charla que tuvimos para Montevideo Portal, una entrevista que publiqué ayer, y es la curiosidad de que el gobierno de Jorge Valle, bueno, la crisis económica financiera, te lleva a ti a emigrar, a irte del país a buscar oportunidades en otro sitio, y al regresar, porque extrañabas, se da un encuentro muy casual con el hermano de un amigo tuyo, quiero que lo cuentes tú, pero cómo eso termina en tu enamoramiento con el oficio de director de cine, y cualquier otro en tu lugar estaría enojadísimo con Valle. Y vos, sin embargo, sentiste que hacías una especie de justicia poética al dedicarle una película al expresidente. Bueno, y de hecho agradezco esa entrevista que publicaste ayer, en donde se cuenta una parte importante de mi vida, en donde básicamente el relato o la memoria que me lleva hacia principios del 2002, me llevan a un cambio fuerte, radical en mi vida, que es el cine. El cine llega a mi vida de grande, casi con 30 años, y teniendo que emigrar del país. La crisis, yo fui uno de los más de 100.000 uruguayos que emigraron en el 2002, en mayo, me acababa de casar, perdí mi trabajo,
perdí mi casa, tuve que encaminar... Empezar de cero, como cualquier uruguayo que tuvo que emigrar en el norte, en el hemisferio norte, con mucho frío, en una ciudad como Toronto, con 20 grados bajo cero, con dificultades de adaptación inmediatas. Y esa situación traumática, por cierto, yo hoy cuando leo las redes sociales y veo cada vez que se publica algo sobre la película y hay un ataque furioso de muchísima gente que, así como me pasó a mí, sufrió los efectos devastadores de la crisis, de manera directa, ya sea por la pérdida de un familiar, se habla mucho de los suicidios que hubieron, la tasa brutal de desempleo y la inmigración. Bueno, yo fui uno de ellos. Por supuesto que en las redes sociales, que son un manicomio a cielo abierto, y muchas veces una cloaca, uno no puede estar contestándole a cada uno, che, mirá que yo fui uno de ellos y no tengo nada que agradecerle a Valle de lo que pasó en ese momento, pero sí desde una perspectiva personal tengo una vivencia cercana que a mí me atraviesa, como bromeamos el otro día, César, que es la figura de Jorge Valle y su presidencia. Y a partir de esa inmigración, esa reformulación personal, en donde yo tengo que salir a buscarme la vida, aparece el cine de casualidad, porque yo no estudié para ser cineasta ni documentalista, y en la búsqueda de mi destino, y en la búsqueda de mi porvenir, y en la búsqueda de lo que iba a suceder para poder reformular la vuelta al Uruguay, que uno siempre va pero con ganas de volver, claro. Aparece el cine. Y muchas veces lo ato con esta situación de la figura de Jorge Valle, porque no hay una simpatía política hacia él desde mi adolescencia o mi juventud. Hay sí una profunda admiración al líder político que representa una camada de políticos muy importantes de nuestro país, entre muchos de los que mencionaste al principio, porque hubiera hecho la película Encantado de Sereñi, de Tabaré Vázquez, de Wilson Ferreira Lunate, maravillosa película de Mateo Gutiérrez, que me inspira a hacer esta película. Esos son los líderes políticos que a mí me marcaron. Entonces, vos decías en una entrevista con F, superhéroes políticos, ¿no? Y hablo de superhéroes políticos porque estamos hablando de jóvenes, ¿no? Como Valle y Sanguinetti, que con 39 años impulsaron la reforma naranja, que es la base de nuestra Constitución. Porque el plebiscito del 80, si hay algo que tienen que festejar los uruguayos, es el plebiscito del 80. Sí, claro. Y Valle, proscripto, estuvo ahí liderando también en las sombras y defendiendo públicamente a Wilson y a Sereñi para que se probaran muchas de las cosas que sucedieron. Valle, mucha gente no lo sabe también, uno de los primeros presos políticos en el año 72. La película también atraviesa ese lugar y muestra su batalla individual a lo largo del tiempo, en tiempos oscuros de nuestro país. Y a partir de ahí la película empieza a navegar en un contexto histórico en donde todos los partidos políticos están presentes, todas las voces y una pluralidad que se busca desde el día uno. Yo sabía hacia dónde no quería ir con esta película. Quizás no estaba tan convencido hacia dónde quería ir. Que no sea un panfleto, pero sí por supuesto, sí hacia dónde no quería ir. Y en eso se basó muchísimo la elección de la lista de muchos de los que vieron en el tráiler. Que muchos de ellos nos costó bastante entrevistar. Bención no daba entrevistas hace muchísimos años. Yo decía recién, Bención es un tipo que desde la crisis, yo no recuerdo muchas entrevistas, un especial del Observador, 20 años después, pero no mucho más. Y en el caso de Astori, desde hace un tiempo sí da entrevistas, pero las daba por Zoom. Por Zoom. Porque de hecho yo lo he entrevistado en los últimos años varias veces, pero siempre por Zoom porque por su condición de salud no salía de su casa y tú fuiste hasta la casa, por lo visto. Última entrevista en vida que concede el contador Danilo Astori, un privilegio haber tenido esa posibilidad, nos convoca, después de haber intentado casi un año hablar con él, ese mismo año que él aparece esporádicamente y bastante deteriorada su salud, a través de redes, nos recibe en su casa. Pocas semanas después él fallece y quiero destacar también esa sensación que a mí me embargó en esa charla. Hay muchos, y sin spoilear, que vayan a ver la película, van a ver una story que claramente abre un montón, cede o brinda y comparte un montón de información que probablemente en esos momentos en donde uno está complicado, no lo sé, pero me imagino que el ser humano cuando sabe que está complicado quiere decir algunas cosas más y él las dijo. Y están en la película, que es un testimonio muy valioso. No solamente el de él, sino el de toda la clase política que ahí está presente. Termino con esto y le doy paso a Alberto. A lo que iba es la curiosidad de que vos podrías estar perfectamente enojado con él, porque en su gobierno debiste exiliarte y demás. Y sin embargo me decías, gracias a que pasó lo que pasó y a que la crisis fue como fue, yo terminé encontrando a lo que hoy es mi oficio y mi estilo de vida actual, ¿no? Como por carambola terminás siendo agradecido. Sí, igual
básicamente, muchas veces, como dicen los japoneses, el ikigai, ¿no? Lo que uno encuentra como el sentido de la vida, que aparece ya muy, muy grande en mi vida. Tampoco voy a decir que esta película es un agradecimiento a Valle, Claro, ni mucho claro. menos, ni tampoco yo estoy agradecido de haber emigrado y haber pasado por todo lo que pasé. Sí, soy una persona muy resiliente y muy, desde el punto de vista de los objetivos que me marco, trato de ir a fondo hasta lograrlo y las caídas son las que generalmente fortalecen. Aprendo muchísimo siempre del fracaso porque el éxito no te deja absolutamente ninguna enseñanza, lo que sí te deja muchas enseñanzas en el fracaso. Esta película tampoco pretendía ser una reivindicación de Jorge Valle. Hablo nuevamente voy hacia el inicio de lo que pensaba cuando tomo la decisión de hacer esta película. No quiero hacer una película homenaje a Jorge Valle. Claro. No quiero hacer una reivindicación de Jorge Valle. Quiero hacer un raconto histórico de lo que pasó con este personaje que me parece fascinante, su estructura, su forma de ser, su personalidad. Cualquier periodista de acá de esta mesa disfrutaba mucho con su presencia, Totalmente. porque los interpelaba, porque brindaba conocimiento arriba de la mesa y porque en el acierto o cuando estaban en contra de lo que él pensaba, era algo que generaba algo positivo y el debate. Y te agrego, hasta divertido era. Era, Sí, era claro. un tipo con un agudo sentido del humor. Alberto, Con mucho humor, un personaje único, irrepetible. Mucho humor que hay en la película también. Ah, mira, yo te vuelvo a decir, no la vi, pero voy a ir a verla especialmente. No, dos hechos muy menores que he contado más de una oportunidad, más allá que yo creo que fue desafortunado su gobierno. Siempre destaqué dos acciones menores que me parecieron que hablaban de su personalidad. Una tiene que ver, en su momento yo apoyé con mucho entusiasmo a una delegación de muchachas y muchachos con discapacidad que iban a competir fuera del país. Ellos tenían el sueño de que le entregaran el pabellón nacional y nunca les habían dado bolilla con esto. El primer presidente que los recibe y les entrega el pabellón, y yo creo que a partir de allí fue que esta tradición, que ahora veo que se sostiene en el tiempo, fue el doctor Jorge Valle. Y me pareció un gesto formidable de humanismo. La otra, el mate sigue siendo como un prejuicio para algunos sectores sociales, no sé por qué. En momentos que en el Parlamento no se tomaba mate, recuerdo al doctor Jorge Valle, presidente de la República, a un invitado muy especial, muy particular, entregándole como regalo un mate y un termo. Me pareció una señal magnífica de identidad. Pero lo que quiero preguntarte puntualmente es cómo navegaste entre el cielo, entre el infierno y el cielo. ¿Cómo navegaste? Porque voy a poner dos ejemplos. Es muy difícil la personalidad de Valle. Si uno piensa en el infierno y piensa que el embajador de Estados Unidos señala que tuvo reuniones con él donde él planteaba el escuadrón de la muerte. Esto descalificó Estados Unidos materia de secreto y aparece esto. Y por otro lado, un momento que para mí fue muy emocionante. El cenit político, cuando asume Valle y tiene ese reconocimiento para con madres y familiares. ahí tenemos un detenidos joven Alberto desaparecidos. Silva llevándole un mate a mira, Jorge Valle. mira, con mucho gusto. Mirá vos. Con mucho gusto. Qué bien el editor Con del mucho archivo. gusto. Con Lo que mucho vos gusto. evocabas. Sí. Y estoy muy contento de haber tenido esa acción. Sí, sí. Y recuerdo su cara. Fue una cosa mutua. Qué lindo. Porque yo sé diferenciar lo que puede ser pensar una cosa. Como ser humano me parece formidable Jorge Valle. Bueno, te decía, por un lado eso, Sí. el infierno, y por otro lado el cielo. Yo cuando asume Valle y recibe a familiares, cuando le hace la veña y se cuadra frente A Luis Acuesta. cuando, más allá de que después le mintieron y que no pudo entrar a los cuarteles, cuando crea la Comisión para la Paz, un paso formidable. Fue el que da el puntapié en ese sentido. Sí, sí, Búsqueda desaparecida. formidable. Más allá de todo lo que pasó, lamentablemente, de todas las mentiras del ejército, para mí fue un momento rutilante. Y yo creo que no estaba fingiendo. No. Su cara, su emoción, su actitud, sobre todo con Luis Acuesta, para mí fue un momento del país magnífico. Entonces, me supongo para ti difícil, ¿no? Porque Muy esto que hablo, Escuadrón de la Muerte, esto que habla, reconocimiento, porque recordemos que días antes, el doctor Julio María Sanguinetti había insultado, denostado a Hellman, y que era mentira, todo eso. Y a los pocos días Valle no solo lo recibe, sino que aparece la muchacha que Valle decía que era mentira, que Sanguinetti decía que era mentira. Sí. ¿Cómo navegaste entre esos dos pueblos tan distintos? Son ¿no? muy distintos. Y antes Sí. que contestes, te agrego respecto al infierno o Sí, sería el purgatorio. Sí. Recuerden la leyenda de la infidencia. Sí, claro, ¿no? claro. Del año creo que 67, Sí. por ahí. Dos Sí. bloques que están en la película, la infidencia y su actitud
apenas asume la presidencia de la República con los familiares de los desaparecidos, el encuentro con Juan Gelman y la creación de la Comisión para la Paz. Es un bloque central. De hecho, el doctor Julio María Sanguinetti hace muy poquito, en su editorial El Correo de los Viernes, critica la película, hace una crónica de la película, él fue invitado al estreno, y critica dos cosas. Porque el narrador de la película es Gerardo Caetano. Sí. Historiador, politólogo. Se mira con mucho recelo de Sanguinetti a Caetano. Bueno, y viceversa. recordemos que Caetano fue prologuista de Sanguinetti, ¿no? Y estuvo en la presentación de uno de sus libros. Sí. O sea, ese recelo no sé hasta dónde es. Bueno, puede ser. Yo es la decisión. He hablado con ambos y, digamos, se respetan, pero se consideran Están en veredas opuestas, obvio, claramente, obvio. y Caetano lo ha manifestado. Cuando yo elijo la figura de Caetano, la elijo no por su filiación política, la elijo por el prestigio del historiador y el politólogo, que está por encima de cualquier otra cuestión discutible. Claro. Y a partir de ahí me apoyo en un montón de aspectos, incluso en la narración. Narración que, debo decir, no está guionada por el director de la película que está aquí hablando. Está guionada por él, validada por mí. Es decir, que hay mucha de lo que ustedes van a escuchar en la película, hay mucha de la opinión personal de Caetano. Y que puede estar o no sesgada, pero Sanguinetti la critica. Y dice, y discrepa sobre la posición de Caetano en torno a la figura de Pacheco Areco, que está en la película y no lo voy a spoilear, y critica la situación de la Comisión para la Paz, en donde Sanguinetti y Lacalle le niegan al doctor Jorge Valle brindar figuras de sus partidos políticos, recordemos, miembros de su coalición de gobierno, y el doctor Valle termina apelando a miembros de la oposición que Perico conforman. Pérez también. Pérez, Crotogini, la Iglesia, Gonzalo Fernández, etc. Contestando tu pregunta con este paréntesis que cierro, el cielo y el infierno es básicamente la vida de Jorge Valle y cómo trascienden esos dos universos. Están muy marcados a partir de la llegada al poder en el año 99, en su quinto intento, tocando el cielo con las manos después de 4 intentos fallidos. Recordemos, gran ganador de elecciones internas, perdedor eterno de las nacionales, cuando la venta del oro, te canta la justa, la reforma jubilatoria, cosas que le jugaban en contra. No sé, él no podía contra él mismo y eso le costó muchísimo. La película narra su periplo político y su enfrentamiento y su relación amor-odio con Sanguinetti. Recuerden la famosa frase, me cortaron el brazo. ¿No? Entonces, el cielo aparece con su llegada, su quinto intento, año 99, y su primera acción inmediata, recibir a los familiares de los desaparecidos, recibir a Juan Gelman, mandar a hacer los análisis de ADN a París para que aparezca Macarena Gelman, se confirma su identidad, y la conformación de la Comisión para la Paz. Esta semana aparecieron los restos de un desaparecido, y la semana pasada... Amelia Sanjurjo Vidal. Exactamente. Y la semana pasada se hizo una multitudinaria marcha, que cada año es más grande, el día 20 de mayo. Justamente en la semana del estreno de la película, que tiene un capítulo central de más de 15 minutos de la Comisión para la Paz, que es el cielo de la película, su primer gran gestión, decisión, llamémosle como sea. El gran éxito de su gobierno. Que lo planteaba desde un lugar, además, en donde sorprende a muchísima gente, y después de inmediato su viaje al exterior para venderle al gobierno de Estados Unidos, en esa invitación que le hace Bush, un negocio maravilloso, brutal, de carne libre, gastosa, sin vacunación, y ahí se desata el infierno que todos conocemos. Claro. Era difícil equilibrar eso, porque además hay mucha información que en 1 hora y media comprimirla es muy complicado. Tomás. Bueno, un personaje único. Ironía, humor, pasión. Jorge Valle fue mi primer patrón en el diario Acción. Mirá vos. No tenía ese dato, mirá vos. Y después en Radio Ariel. Tuvimos una relación a lo largo de toda su vida, muy particular, muy personal. Muy poca gente conoce además que también, de su faceta menos conocida, porque fue muy poco tiempo, cuando fue director del diario Acción, también le gustaba el periodismo. Ahí estaba en ese momento con Julio María Sanguinetti y con Selmar Michelini, entre otros, Manuel Flores Mora, para mencionar algunos de ese momento. Y era un pasional, ¿no? Pasional con los titulares, pasional con la primera página, pasional con las fotos. Le gustaba todo eso. Y bueno, le prestaban una especial atención en el diario también porque era un pasional a las carreras de caballos, al hipódromo. Él quería en el diario unas buenas fotos, dice, de estos campeones. ¿Y cuál fue de todo lo que
tuviste que hablar, mirar, escuchar de Jorge Valle, lo que más te impresionó? ¿Cuál fue lo que te impactó? Bueno, yo sabía que en la búsqueda de archivo iba a encontrar joyitas interesantes que fui a buscar a Cinemateca, al archivo de la imagen del Sodre, con la familia. Me interesaba mucho ver entretelones familiares o discusiones o charlas o cuestiones que no hubieran visto la luz. Y tratar desde ese lugar sorprender al espectador, ¿no? Siempre es un desafío, más allá de que el documentalista o el realizador audiovisual tiene una responsabilidad frente a estas temáticas, ¿no? De no subestimar al espectador, porque no hay que subestimar jamás, hay que respetar profundamente al espectador y brindar toda la información posible de una manera lo más objetiva posible, por lo menos, sin intencionalidad en la edición de los testimonios de quienes hablan, pero también desde la búsqueda de recopilación de archivo. A mí me sorprendió muchísimo la cantidad de material que aparece en cada uno de los temas que yo elegí. Y en esa sorpresa, que no quiero decir algo muy puntual, sino general, ahí se generó un conflicto interno en la sala de edición con el editor, en un intercambio permanente en qué deberíamos poner, priorizar cosas sobre otras, claro, y ver qué cosas podían generar controversias si las omitíamos. Porque probablemente, y no probablemente, está sucediendo, hay mucha gente que dice, ¿cómo no está esto? ¿Cómo no está esto? ¿Cómo no está esto otro? Bueno, son decisiones que uno tiene que tomar. Por supuesto que a veces son difíciles, en otros casos también tienen que ver con una estructura narrativa y una lógica. La parte burrera que tú decís de Jorge Valle, recordada por muchos, era un bloque entero maravilloso de la película. Y tuvo que salir íntegro. Claro. Tuvo que salir íntegro, desde el atentado que sufre Maroñas, él criando potrillos, él en Maroñas. Hay y testimonios de mucha gente que hablaba de su pasión y queda para otra película. Y las deudas y esto y lo otro que pasó. Pero es entendible, y lo pones en la balanza, eso, o de repente, no sé, su simpatía por Nacional, que además vos compartís. Claro. Hay otras cosas que no podés sacrificar lactosa o la ida a pedirle disculpas a Duhalde, porque además tras el bluff con Bloomberg. Porque además cuando te metes en esos temas, a veces es difícil salir de ahí. Y diluís otra información que viene en una construcción. La película, cuando ustedes y cuando los espectadores o televidentes puedan verla, van a notar que hay una construcción histórica, pero también que se va construyendo la tensión en el espectador. A mí como realizador me gusta incorporar en el género documental elementos que muchas veces el documental no incorpora porque se centra mucho en brindar información histórica rigurosa y se olvida que el espectador también se quiere emocionar, quiere estar enganchado con la historia, quiere recordar, quiere activar. Y entretenerse también, estar entretenido. Y eso a mí me ganó la cuereada en la decisión de qué poner y qué no poner. Entonces, por supuesto que hay mucha gente con ganas de... Y es una de las cosas lindas que pasa. Sale el espectador de sala y me han escrito un montón de personas, me pasó volando la película, no puedo creer cuánto duró. Y la película dura una hora 35. Es un largometraje importante. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla? 2 años de trabajo, 50 entrevistas realizadas, 100 y pico de horas de material de archivo. Todas desmenuzadas, todas visionadas, quedó material para... ¿Te queda para una película 2? ¿Te queda una segunda parte, hacer un Valle 2? Segunda y tercera, que ya descarté. Y cuarta. ¿No vas a hacer una segunda parte? No voy a hacer una segunda parte. Es que eso debe pasar en cada proyecto. Pero en todos los temas está la polémica, porque acaba de decir Checho el blooper de Valle. Acá estuvimos discutiendo ese tema. Que blooper, que un error, para mí fue una traición. Fue una rotura de código, lo que hicieron los periodistas argentinos fue algo incalificable. Quiero ver cómo lo tocas tú en el documental, porque seguramente va a revivir la polémica. Y además que está acá no nos pusimos de acuerdo todos. Y está en un bloque muy interesante. Me imagino. Porque para mí fue algo incalificable. Para vos es un bloque. Eso que la vea ve todo el corrido. No, claro. Hablo de bloques porque hablábamos de cielo e infierno. Sí, ¿no? sí, y empieza, la película va y viene. Y el hecho del enfrentamiento con Argentina, en este caso con Duhalde, las declaraciones, famosas declaraciones de Valle, se dan en un contexto de plena corrida bancaria, previa interpelación a vención. Y en el contexto gravísimo de lo que estaba ocurriendo en Uruguay. Entonces, hay una sucesión de hechos, que es como la parte más álgida o tensa de la película, en donde se da esa situación, discutida por muchísimos. Los que criticaron a Valle por lo que hizo, los que criticaron a la falta de código de los periodistas, el pedido de respuesta, el pedido de disculpas, que fue muy criticado. Totalmente. El aplauso generalizado de la Argentina que llegó cuando eso sucedió. Increíble. Entonces, ese hecho en sí también estaba muy ahí a la decisión de estar incluido y prevaleció por sobre otro, ¿no?
No me des nombre porque prefiero que la gente lo descubra en la película, pero se desliza en esos momentos del infierno que fueron esos momentos políticos que vivió el país. ¿Quién fue el hombre de fierro que estuvo al lado de él? O si él buscó en alguien de su confianza que fue el que estuvo al pie del cañón. Bueno, en distintos momentos aparecen distintas personas, distintos personalidades de su confianza, ni que hablar, estamos hablando de... Porque viste que siempre se habla de la soledad del poder, de la soledad del... Y sobre todo cuando te tocan momentos así. Creo que hay 2 o 3 figuras que ahí destacan, que es el ex secretario de la Presidencia, Raúl Lago, Alejandro Achugarre, por supuesto, que además está esa discusión entre ellos de tenés que asumir, no, sí, bueno, eso también está. Y de alguna manera sus hijos, ¿no? En donde para mí era importante, y el pedido que yo hago a la familia tiene que ver con eso. No con una autorización que yo necesite para hacer una película. Yo la podía haber hecho sin autorización de la familia. Hubiera prescindido de archivo familiar y hubiera prescindido quizá de sus testimonios, si no desistían de dármelo. Pero la interna familiar de esos, del ex senador Raúl Mono Valle, de su hija Beatriz Valle y su ex mujer, la última, Mercedes Menafra, en los momentos cruciales, en donde él es detenido, en el 72, cuando sus hijos tenían 8 y 10 años, cuando casi se enferma, cuando le dan la noticia de las tos en Estados Unidos, su mujer que lo tiene que contener, casi que en un desmayo, muchas cosas que a mí me interesaban desde el punto de vista interno absolutamente. Creo que su familia, creo que Lago... Estás llamando al hijo de Valle. Mirá, Raúl Valle, no puedo, no, estoy al aire. Qué difícil debe haber sido, porque es tanto el material y es tanto el gracejo. Yo hace un tiempo recordé una frase de Valle que me llamó mucho la atención. Él quería cambiar el aeropuerto, llevarlo rumbo a Playa Pascual, sacarlo de allí. En una frase que únicamente Valle lo puede decir, dice, a los chetos de Carrasco les gusta vivir en la humedad. Que un presidente diga a los chetos de Carrasco les gusta vivir en la humedad, porque él decía que si vendían esos terrenos de Carrasco se iba a financiar el otro aeropuerto. Únicamente él se atrevía a usar ese término con lo que era seguramente la mayoría de sus votantes. Pero una cosa, ¿sabes qué pasa el gracejo de él, me imagino tú midiendo materiales, porque frente a todo le ponía una chispa particular, una chispa, uno podía coincidir o no con él, pero especial. Eso también tenía... él rozaba muchas veces su humor, la descalificación también, ¿no? Entonces, pero como con Mujica. Bueno. Mujica hablando de la feminista. A mí tienen eso en común, que la gente dice, pero es el Pepe. Y aquello era similar, era, pero es Valle, como diciendo, bueno, el tipo es así. Y termina siendo, al final, bueno, se le perdona porque se sabe que son auténticos. Como la frase. Que son auténticos que le grabaron, y que no están posando. De todas maneras, su sentido del humor o su forma de ser, sus luces y sus sombras, y lo que eso le significó en el relacionamiento con rivales y con aliados políticos y con la gente en general y con periodistas, está. A nivel de pinceladas de humor, yo tuve que ser muy selectivo. Me imagino. Porque podía pecar de excederme en ese sentido, ¿no? Por esa forma de ser y querer pintarlo como un simpaticón, bonachón. Entonces, hay 4 o 5 pinceladas de humor en donde hay un humor muy ácido y muchas veces descalificador, que en la sala de cines despiertan la risotada, pero lo que se está viendo es al expresidente menospreciando a un periodista, casi que dejándolo con un desplante brutal. Siempre él tuvo, yo que estuve al lado de él muchos años, el humor al lado de él y la ironía al lado del humor muy fuerte. Y quiero recordar aquí quien estuvo al lado de él, que fue su mano derecha mucho tiempo, Nicolás Moreno, Colacho Moreno. Ese fue su mano derecha durante toda su vida. Si tú querías hablar con Jorge Valle, un periodista, el hombre que hacía el puente era Colacho Moreno, que después fue embajador de Uruguay en el exterior, pero un hombre que estuvo al lado de él permanentemente y que era un poco el puente con nosotros los periodistas en aquel momento muy difícil, sobre todo cuando él fue proscripto y cuando él estuvo fuera de circulación. ¿Hubo conformidad de la familia con la película después de verla? La película fue mostrada a la familia 5 días antes del estreno. Debo decir además que, y eso es algo que como regla siempre aplico en cualquier proyecto que llevo adelante, no existe la posibilidad de saca esto, pone esto, marco claramente que es mi visión sobre, en este caso, una historia o un personaje, y que mi visión tiene que ser respetada. Por supuesto, mi visión tiene que ser verificada, con rigor histórico, no puede haber errores de ningún tipo, que me preocupo con mi equipo que así suceda, pero hubo una conformidad familiar que para mí era necesaria.
una muestra también de respeto y agradecimiento a la posibilidad que me dieron de abrirme sus puertas y darme, por supuesto que me dijeron, me faltó tal cosa, me faltó tal otra, bueno, faltaron muchas, y no le gustó tal cosa, sí, me lo guardo para mí, cosas que no le gustaron y que me dijeron, pero desde el absoluto respeto e intercambio, eso quedó. Muy bien, Federico Lemos, sabemos que te tenés que ir a otra entrevista. Gracias por esta charla, Embajadores. Un placer. Quiero decir, si me permitís antes de irme, que la película abrió en cines la semana pasada y fue una de las 2 películas más vistas del Uruguay, ganándole a varios tanques de Hollywood, que no los voy a mencionar, pero que están en cartel. La película abrió en su primer semana, ya supera los 5.000 espectadores, está en más de 30 salas en todo el país. Es muy difícil abrir tantas salas para un estreno nacional. El interés que generó este proyecto es muy valioso y lo quiero destacar e invitar, por supuesto, a los espectadores, porque muchas veces el interior no tiene la posibilidad de tener estos estrenos. Los está teniendo ahora la gente del interior, y en Montevideo puede ir a muchísimas salas y horarias a verlo, así que está en un buen momento también. Y el cine documental está gozando de una excelente salud y lo quiero destacar también. ¿La vas a llevar al exterior? Vamos a abrir una eventual instancia de negociación con alguna plataforma, no lo puedo decir ahora, ni sé en qué va a desencadenar, pero intentar llevarla al exterior. Muy bien, éxitos con eso. Muy amables. Vamos arriba. Desde acá, además, en lo personal recomiendo la peli porque la vi y tiene todo eso que comentaba Federico.